Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en esta jornada, domingo 21 de junio, queridos amigos, del libro de Jeremías, capítulo 20, del 10 al 13. Dijo el profeta Jeremías: oí los rumores de la gente, terror por todas partes, denúncienlo. Sí, lo denunciaremos. Hasta mis amigos más íntimos acechaban mi caída. Tal vez se lo pueda seducir, prevaleceremos sobre él y nos tomaremos nuestra venganza. Pero el Señor está conmigo como un guerrero terrible. Por eso mis perseguidores tropezarán y no podrán prevalecer. Se avergonzarán de su fracaso. Será una confusión eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que examinas al justo, que ves las entrañas y el corazón, que yo vea tu venganza sobre ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Y así continúa, queridos amigos, esta palabra del Señor en este domingo. Ya estamos ya en la 12ª semana, iniciando con este domingo 12º del tiempo ordinario. Y por nada peñas en duda llévase yo que fuera, porque la vida del profeta, la vida del anunciar y denunciar cómo se están viviendo los valores tan lindos que el Señor nos ha regalado, las riquezas tan lindas y las cualidades que puso en nuestro corazón, y que a tu hanguay ya lleva hoy coñan de gente ya hay ya lleva estoy con de gente se me mala se abuela la pieza la ya pieza y te estoy coñan de gente. Pero sin embargo, queridos amigos, así como denuncia el profeta Jeremías, oí rumores de la gente, y esto causa terror por todas partes. ¿Y qué es lo que están diciendo? P-denuncia GPA. Y ellos que están de acuerdo, sí lo denunciaremos, porque estaban en la tembiguaya de Abitebeyema. Hasta mis amigos más íntimos acechan mi caída, acechan contra mi propia vida. Esta es la vida del profeta, queridos amigos. Si uno es verdaderamente cristiano, mira las cosas del mundo, mira la realidad. Esta es la característica esencial del profeta, mirar la realidad. Hoy cuamba, évalo y cuajinayem. Y desde esa indagación, de ese mirar, tocar con propias manos la realidad del mundo, entonces ahora puede anunciar o el bien o el mal. Pero no se queda ahí, queridos amigos, sino que mira hacia atrás, y también así como Jeremías denuncia, pero eso tiene también sus consecuencias. Porque la gente se le pone en contra. Cuando queremos hacer el bien, queridos amigos, no pensemos que siempre tendremos aplausos, o no pensemos que siempre todos nos felicitarán. Al contrario, esta es la hiposeña de contra. Allá es ponas agüere las cosas, allá es agüere péano y pona hija, y que tenemos que corregirnos. Que la bendición de Dios descienda hoy sobre cada uno de nuestro pueblo, de nuestra gente, cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.